¿Te vienes a comer, Caleb? Oh. Vente a comer. Y ah, recuerden, ¿quién es Jesús? Nuestra clave de nuestro curso es ¿quién es Jesús? ¿Sale? Sí. Para esto, pues lo tenemos que ir conociendo día a día. Todos los días tenemos que tratar de descubrir quién es Jesús en nuestra vida. Por ejemplo, hoy en mi vida, ¿quién es Jesús? Mi, Ya. lo primero es Ay, que tus dos. Feliz Martín Descalzo nos Aquí. dice Ay. que Jesús es nada menos que todo un hombre, que Jesús es único. Sí. Y ahora el retrato de Jesús es imposible, pero tenemos que detenernos para preguntarnos quién es este hombre que se atreve a anunciar un mundo nuevo, un mundo renovado, una nueva forma de vivir. Precisamente Jesús nuestro Señor viene a eso, a que cambiemos nuestro estilo de vida, a que cada uno de nosotros abra su corazón a Dios y diga, si Jesús conmigo, ¿quién en contra de mí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Hoy le pedimos a Dios que nos ilumine para descubrir a este hombre que es muy diferente a todos los hombres. Hay una canción que a mí me gusta escuchar de vez en cuando, que es de Joan Manuel Serrat, que dice, estoy enamorado de un hombre diferente a los demás. Estoy enamorado de un hombre que es una divinidad, que me ama a mí, también te ama a ti, se llama Jesús. Ese es Jesús de Nazaret. Y solamente lo vamos a encontrar a través de leer los evangelistas, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Por qué menciono primero a Marcos? Porque ya saben que Marcos fue el primero que se escribió. Y luego Marcos fue la fuente de Lucas y de Mateo. Y Juan es otro evangelio igual, pero donde se le da la palabra a Jesús. Mucha gente quisiera conocer a Jesús y andan buscando a su retrato ahora que tenemos la, lo nuevo, pues, en el internet, que es la inteligencia artificial. Pero no se trata de conocer el retrato de Jesús. Se trata de descubrir sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, su forma de vivir. Esa era la pregunta para antes de la inteligencia artificial. ¿Cómo era? No sabemos cómo era. No sabemos cómo era Jesús de Nazaret, pero tenemos que identificarlo nosotros. ¿Cómo nos lo imaginamos? Yo me lo imagino un Jesús muy cercano, un Jesús que solamente hay que descubrirlo en el otro. Por eso la clava nos la da Jesús en Mateo 25, 31 al 46. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque fui forastero. A mí me lo hiciste, dice el Señor. Ese es Jesús de Nazaret. Que aprendamos todos que a Jesús lo vamos a encontrar en el otro. Cuando yo al otro lo veo como Jesús. Muchos lo buscaron, entre ellos Saqueo, alguien de baja estatura que no se la pensó para subirse a ese árbol que se llama sicomoro. Hay gente que dice que si era rubio, que si era moreno. Eso es lo de menos, lo menos importante. Que si era fuerte, que si era débil. No, eso no es lo importante, no es lo que nos quieren enseñar los evangelistas. Lo que nos quieren enseñar los evangelistas es cómo lo conoció María, nuestra madre, cómo los discípulos encontraron en él a Dios, que ayer veíamos que se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Jesús, para muchos es un símbolo de hermosura masculina.
Pues esperemos que cuando lleguemos al cielo y lo descubramos allá, porque allá está en cuerpo y alma, porque él hizo su ascensión al cielo, pues hay que ir a descubrir ese Jesús misterioso que solamente se le conoce a través de la oración, a ese Jesús que solamente se le conoce cuando nosotros le decimos, oh Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Dios. Se han trabajado muchos aspectos en Jesús. Y acuérdense que en cada época se ha hecho un retrato de Jesús. Ahora dicen los que usan la inteligencia artificial que Jesús es ese que les muestra la sábana santa como la conozco yo. Yo creo que tampoco le van a llegar a ese Jesús verdadero. Andrés de Creta afirmaba que en Oriente se consideraba un retrato de Jesús, una imagen piadosa del año 555. Isaías lo pintará como varón de dolores. Su aspecto no era uno de hombre, ni su rostro de los hijos de los hombres. No tenía ni figura ni hermosura para atraer nuestras miradas, ni apariencia para excitar nuestro afecto. Era despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores como objeto, ante el cual la gente se cubre el rostro. Esto nos dice Isaías 52:14 y Isaías 53:2. Desde una orilla casi opuesta, el autor de los Salmos pinta la belleza del Mesías. Oh tú, el más gentil en hermosura entre los hijos de los hombres, derramada se ve la gracia de tus labios, por eso te bendijo Dios para siempre. Cíñete al cinto tu espada, potentísimo Salvador. Salmo 44, versículo 3. San Justino lo pinta deforme y escribe que era un hombre sin belleza, sin gloria y sujeto al dolor. Según San Clemente de Alejandría, era feo de rostro y quizá no, era como una belleza pagana. Otros lo pintan como que Jesús era pequeño y feo y desgarbado. Todo esto por lo que dice el profeta Isaías. Hay personas que lo pintan como si Jesús hubiera sido como Zaqueo, chaparrito, de 1,45, 1,50 de estatura. Los pequeños rastros en el Evangelio, la verdad es que en frases de San Pablo no conocemos a Jesús según la carne, no conocemos a Jesús según la carne, pero los textos evangélicos parecen ensalzar mejor con quienes imaginan un rostro hermoso. Conocemos la gran impresión de que Jesús causaba en sus contemporáneos, cómo llamaba la atención a enfermos y pecadores, cómo los apóstoles se encontraban magnetizados por la atracción que emanaba en su persona, cómo los niños se sentían felices con él, como impresionados al mismo Pilatos, cómo impresionó al mismo Pilatos. ¿Cómo era la mirada de Jesús? La mirada de Jesús era una mirada que penetraba el alma del hombre que a quien Jesús miraba. Ese era Jesús de Nazaret. Hoy le agradecemos a Dios esta tarde por el don de la vida, por el don de tantas cosas que nos ha regalado. Y así que agradecemos a Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nuestra tarea de hoy es descubrir qué decían los demás sobre Jesús. ¿Sale? Vamos a ver cómo a los datos sobre la historia de Jesús. Judío. Algunos también nombraban a Jesús. Una cosa que es que oficialmente los judíos no aceptaron el mensaje de Jesús de Nazaret.
su predicación de ser el Mesías, hijo de Dios, hecho hombre, y otra muy distinta es que negaran su existencia histórica. Podemos distinguir en la literatura judía la literatura rabínica, el Talmud, el libro hebreo, que pertenece a la legítima tradición judía y que comprende dos obras, la Mishnah o ley oral. Su elaboración se termina antes del año 230 y consiste en los comentarios orales sobre la ley realizada sobre los grandes raminos de los siglos primero al tercero, especialmente Geliel, Samai y Akiva, que fueron discípulos de uno de los grandes, donde Jesús seguramente estuvo, a Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época de Jesús. Y Gamaliel fue maestro de Eliel, de Samai, de Akiva. Gemsara, que son comentarios e interpretaciones del interior y que inspiró a los maestros y discípulos de las academias de Palestina. El Talmud jerosolomitano, o mejor palestinense, y de Babilonia, Talmud babilónico, desde el 230 hasta el año 500. Ellos hablan de Jesús. En ambas continuamente se cita y habla mal de Jesús, por lo que no se duda nunca de la existencia histórica de Jesús. En el Talmud babilónico pone el día señalado para la ejecución antes de la fiesta de Pascua. Se suspendió en un patíbulo a Jesús de Nazaret por haber seducido y engañado a Israel con sus encantamientos. Ese es Jesús de Nazaret, que vemos que históricamente existe en un lugar determinado de la historia, pero a nosotros no nos conocemos, no nos interesa tanto conocer su persona física, sino su persona espiritual. Para eso nuestro curso, para que tú y yo, a la hora de que vayamos a comulgar, le pidamos a Dios que nos dé esa gracia de conocer a este Jesús de Nazaret. Ayer, antier, que fui a que me diera la unción de los enfermos, estaba leyendo que si todos supiéramos lo que comulgáramos, el mundo sería diferente. Yo ahí es donde he conocido a Jesús de Nazaret, a la hora de la comunión, a la hora de que recibo su cuerpo y su sangre benditas. Y dejo que Jesús me vaya asimilando. Y todos los días rezo, Jesús, vacíame de mí y lléname de ti. Todos los días. Ahí el misterio de la persona de Jesús está en su cuerpo y en su sangre. Cuando nosotros nos atrevemos a comerlo y a beberlo para que Él nos asimile, para vaciarnos de nosotros mismos. Para mí ahí está la clave de conocer a Jesús. Yo anoche le decía al Señor en la madrugada, gracias, porque en 1966, el 25 de junio, decidiste que viniera a la tierra y anduve como oveja sin pastor, dando tumbos durante 30 años, hasta que te conocí. Hasta que te conocí, mi vida cambió, Señor Jesús. Conocerlo no físicamente, acuérdense, conocerlo como lo que Él es, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso también tenemos las obras judías, obras históricas judías que Flavio Josefo, que vivió entre el año 37 y 102, fíjense, Flavio Josefo vivió después de que Jesús sube al cielo, generalmente de la tropa galilea en la guerra del 67 y luego como prisionero fue acompañante e historiador de Tito. Tiene dos libros principales, Flavio Josefo, de El Bello Laudico, en cuyo texto griego no hay nada sobre Jesús, pero que en una versión eslava descubierta en 1906 por el profesor protestante A. Bernard de la Universidad de Dorpat, se lee 8 fragmentos referidos a Jesús de Nazaret. También de Flavio Josefo tenemos las antigüedades judías y hay 3 textos importantes referidos al Evangelio y en 2 se cita a Jesús.
en 18:5:2 relata la muerte de San Juan Bautista, el mismo que se cita en los evangelios al inicio de la vida pública de Jesús y añadiéndole historicidad a los evangelios. En 20:9:1 y versículo 4:6, en esta cita se refiere a la muerte en el año 62 de Santiago el Menor, que era hermano de Jesús llamado Cristo, por instigación del sumo sacerdote Anano, hijo de Anás de los relatos evangélicos. Entre tanto subió al pontificado, según dijimos, Anás, el más joven de índole feroz y extremadamente audaz. Dado su carácter, pensando que lo había llegado el momento oportuno, convocó al consejo de jueces y haciendo presentar a juicio a un pariente del que llamaban Cristo por nombre Santiago, algunos otros con él, habiéndolos acusado de reos y violadores de la ley, los condenó a ser apedreados. Esto también lo tenemos en Hechos capítulo 12 de nuestra Biblia. En el 18:33, salud de Jesús, después de mencionar la brutal represión de Pilatos contra los judíos, con motivo de la nueva traída de aguas a Jerusalén, que se pagó con el dinero del templo, y dice así: por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue autor de obras maravillosas, maestro de quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo así muchos judíos y también muchos gentiles. Este era el Cristo, el Mesías, habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, o sea, por el sumo sacerdote y por los del Sanedrín. Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo había anunciado los divinos profetas que habían predicho de él estas y otras 1000 cosas maravillosas. De él tomaron su nombre los cristianos cuya tribu perdura hasta el día de hoy. Estamos hablando del año 110 y vean cómo Jesús existe, existió y existirá. También tenemos testimonios romanos que se habla de Jesús hasta el siglo II. Ya en el siglo III, ¿por qué no se habla de Jesús? Porque es cuando se acepta a Jesús como el Salvador de Roma. Y esto lo tenemos con el emperador. Ay, se me olvidó el nombre del emperador, que fue el que aceptó que Roma practicara eh, esa nueva religión, como así la llamaban, en aquella época con Constantino, que fue el que aceptó que todo el imperio romano siguiera a Jesús. Plinio el joven, que eran personas escritoras de aquella época, entre el año 113 da por sentado el origen histórico del cristianismo con Jesús de Nazaret. Cornelio Tácito en el 119 habla sobre la muerte de los cristianos y de su fundador Cristo, que fue condenado por el procurador Poncio Pilato, y siendo el emperador Tiberio. Sutenio refiere en su vida de los Césares el decreto de Claudio que expulsó de Roma a los judíos, los cuales impuso a Cristo. Añadir que en el siglo II nadie discute la existencia de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué les parece si damos una semblanza, cada una de nosotros, cada uno de ustedes? ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para usted, señora María, Cristi, Katia? ¿Quién es Jesús para mí? Ese es nuestro trabajo de hoy, a delinear. Aquí tienes tu sushi, papu. Pues, profe, para mí es el centro de mi vida y como hace ratito mi nietecito se tocaba su corazoncito, cuando usted dijo, ¿quién es Jesús? Y él se tocaba su corazoncito, entonces pues sí, es tu corazón, es tu vida, es mi vida. Eh,
Es quien me ha transformado muchas veces, ¿Es verdad? quien me ha llenado a veces de preguntas mi cabeza, quien me ha dado muchas respuestas, quien me ha llenado muchos espacios, quien me ha dado muchas cosas que yo tengo que agradecerle, quien me ha llenado de bendiciones. Muchas gracias, señora María. Jesús es su corazón, su vida. Sí. Gracias. Y recuérdenme el nombre de su nieto porque no escuché Mm. bien. Caleb. Caleb. Ajá. Ah, como en el libro de Josué, Caleb. Ajá, sí. Sí. Exacto. Gracias, Caleb. Muy gracias, Caleb. Gracias, dice. Acá anda Vamos a ir comiendo. a ver quién es Jesús para nosotros, ¿sale? O sea, de esa respuesta depende nuestra fe. Cuando lo vemos muy lejano, a Jesús no vivimos lo que creemos. Cuando nos lo encontramos vivo, por ejemplo, ahorita en sus casas con los que están conviviendo y volteas y descubres a Jesús en el que está enfrente de ti. Ahí está Jesús de Nazaret. Cristi, ¿quién es Jesús para ti? Jesús para mí es mi todo, es mi paz, es mi compañero, es mi guía, es mi serenidad. Cuando mi compañía, cuando me siento sola, estoy aquí en casa, cuando tengo insomnio, que por ejemplo anoche que a la 1 de la mañana despierto y prendo mi cirio, platico con él y me da esa paz y me da esa serenidad, esa compañía que de veras me transforma, me da esa fe porque me hace vivirlo en mí. Me ha transformado mucho porque se ha manifestado en muchas cosas en mi vida y se ha hecho presente en mí y eso me hace crecer cada día más mi fe en que está conmigo. Es un todo, mi compañía. Gracias, Cristi. Y creyendo en Jesús, ¿qué te lleva a hacer por los demás? Para ayudarlos, para escucharlos, para de verdad, cuando yo veo que tengo personas a mi alrededor alteradas, con problemas que se presentan en la vida, trato de hablarles de Él, que Él está con nosotros y nos da esa transformación para darnos esa paz y que Él está ahí para darnos lo que necesitamos cada uno de nosotros, cada uno, y que Él está presente para dar su, ay, no sé, su presencia, decirles aquí está Él con nosotros. Gracias, Cristi. Fernando. Para muchas personas, nuestro Señor sigue siendo un fantasma, ¿sale? Vamos a ir ahora con Katia. Katia, ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? Hola, Jesús. Ay, Jesús es mi mejor amigo. Es mi guía y mi refugio. Es quien me ama tal como soy. Así me ama con todos mis errores y mis virtudes. Y me enseña cuáles son mis dones y mis virtudes y a hacerlas crecer. Me levanta cuando caigo y me anima a seguir siempre adelante. Gracias a él. Sé que siempre hay algo importante en mi vida, sé que siempre hay esperanza y sé que mi vida, siempre me dice que mi vida tiene un propósito. Gracias, Katia. De nada. Busquen, por favor, Mateo 7, del 1 al 13. Perdón, Marcos 7, del 1 al 13.
no Mateo, Marcos. Estamos en Marcos 7 del 1 al 13. Ya lo tengo. Adelante, Katia, por favor, ¿nos ayudas? Sí, Marcos 7 del 1 al 3. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado. Yo lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. A veces muchas personas conocemos a Jesús y no, nada más lo honramos con los labios, no con la vida. Conocer a Jesús es un misterio que se va a ir reflejando en tu día a día y en mi día a día, ¿sale? O sea, es una transformación que se va dando paulatinamente. Es muy lenta la transformación. ¿Por qué? Porque, o a lo menos en mi vida, porque tengo que luchar contra mis necesidades, con lo que ocupo, Caleb, con las cosas que a veces se van arraigando en nuestros corazones. Y nos hacemos como los fariseos, pensamos que conocemos a Jesús. Les voy a dar una clave que en la Universidad Pontificia de México, en una especialización que Dios me dio la gracia de hacer sobre, sobre esto de cómo saber si conozco a Jesús. Nos dijo el doctor en Sagradas Escrituras: ¿cómo sé si conozco a Dios? ¿Cómo sé si conozco a Jesús? Y nos decía: cuando me llegan al bolsillo y ayudo y suelto. Ujú. Esa fue la clave, sale que nos dieron. ¿Cómo sé si conozco a Jesús? Cuando me llegan a mis intereses personales, a lo que yo necesito y ayudo al otro. Comparto lo que tengo con el otro. Así es como yo sé si conozco a Jesús. Pero mientras solamente se trate de teorías, de ritos externos que hace el ser humano cuando va a misa, cuando esto. Hoy yo no le dije nada al padre, fíjense, yo no le dije nada al padre Juan Carlos Barbosa, que era mi cumpleaños. Y él el año pasado, el día 26 dijo: Memo, ¿por qué no me dijiste que era tu cumpleaños para haber pedido ayer por ti? Pero hoy vamos a pedir por ti. Eso me dijo el año pasado. Y ahora, empezando la Eucaristía, dijo: vamos a ofrecer la Eucaristía por Memo, para que Dios nos siga ayudando. Y yo estoy muy agradecido con él.
Eso es cuando nos llegan a nosotros, a que nosotros empezamos a pensar en el otro. El padre Juan Carlos me dio un gran ejemplo, porque esto fue hace un año y miren, no se lo olvidó. Después de un año, ofreció la Eucaristía de vuelta por mí, pero ahora sí el día de mi cumpleaños. Y así es como yo sé si creo en Jesús, ¿sale? Cuando yo empiezo a pensar en el otro, en la necesidad del otro. Pero por la regular muchas personas lo vemos a Jesús como un fantasma. Y para esto hoy vamos a terminar nuestra clase, por favor, en el capítulo 6 de Marcos, versículos 45 al 52. ¿Quién gusta compartir la palabra del Señor para terminar nuestra clase, que es Marcos 6 45 al 52? Katia, ¿nos ayudas, por favor? Nomás que estás en silencio, tienes silencio tú. Sí, voy 45 Al 52, Katia, por y favor. 52, Marcos 6. Ok. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió, pues, a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, al Señor. Señor Jesús. Gracias, Katia. Mientras sigamos viendo a Jesús de Nazaret como un fantasma en nuestra vida, no vamos a cambiar, pensando que es algo del pasado. Jesús, nuestro Señor, es algo del presente, algo que tiene que hacerte pensar qué haría Jesús, cómo le haría Jesús. Y entonces ya tú y yo ya no vamos a verlo como un fantasma y vamos a tratar de vivir sus enseñanzas. Lo que hace Jesús es enseñarnos un estilo nuevo de vida. El nuevo estilo de vida de Jesús nuestro Señor es tratar bien a todo mundo, perdonar a quien me ofende y estar ahí para los demás. Aunque claro, el mundo te va a decir, qué atarantado eres, profe Memo. ¿Por qué compartes lo que ganas con los que no se lo merecen? ¿Por qué dejas que te juzguen, profe Memo? No pasa nada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque Jesús lo hace, lo hizo. Y Jesús es el que nos va enseñando día a día cómo ser esas personas maravillosas, así como San Agustín, que hace 1600 años San Agustín dijo, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hoy vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que nos dé un abrazo a todos, ¿sale? Que Jesús nos dé un abrazo a todos. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé un abrazo a todos para que lo conozcamos cada día más. Y vamos a agradecerle a Dios el don de la vida, agradecerle a Dios que tenemos familia, agradecerle a Dios por Caleb, agradecerle a Dios por las hijas de Katia, por la hija de Cristi, Ale, y su nieta, y su yerno, y los hijos de la señora Imelda, Jorge, Alberto, Edgar, sus hijas de la señora Imelda, a Claudia, Eli, Miriam y todos sus nietos. Y vamos a agradecerle a Dios y vamos a decirle al Señor Jesús, hoy estoy aquí queriéndote conocer más a través de la Sagrada Escritura, que es la única forma de conocerte realmente. No se puede, no se te puede conocer con ideas, con ideologías.
Jesús, solamente se te conoce cuando tenemos un encuentro personal con los más necesitados. Señor Jesús, solamente te vamos a conocer cuando yo vaya a recibir el sacramento de la comunión, el sacramento del perdón de mis pecados, el sacramento del bautismo. Solamente Jesús se te puede conocer a ti cuando yo quiero vivir y ser como tú. Hoy, Jesús, queremos que nos des un corazón como el de estos niños, Caleb, las hijas de Katia, como la nietecita de Cristi y los nietos de la señora Imelda, sus bisnietos. Danos un corazón sencillo para amarte y para servirte, Jesús. Y abrázanos en este momento y abraza a toda nuestra familia, Jesús, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy te queremos conocer como te conoció María. Y hoy como María, Jesús, nuestra madre, queremos que te arraigues en nuestro corazón. Que ahí en nuestro corazón, Jesús, te vayas formando cada día más en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser y de vivir. Gracias, Jesús, porque eres bueno y porque creemos que esto ya nos lo estás dando y que cada día vamos a ser mejores discípulos tuyos y misioneros de la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras ofensas, como Como también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos a que los nos que nos ofenden. ofenden. no No nos nos No dejes dejes caer en la caer en tentación tentación y tentación y líbranos de todo líbranos del mal. mal. de todo Amén. mal. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la Madre vida de y De en la la Dios, muerte, muerte, librarnos, amparanos, Gran Señora. Señor. Gracias, señora María. Gracias, Caleb. Gracias, señora Imelda. Gracias, Cristi. Gracias, Katia. Nos vemos mañana, si Dios quiere. gracias, 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 profe. profe, que la Padre, pasé muy feliz bonito. muchas cumpleaños. felicidades. Pásala bonito. Saludos a Pásela todos. bonito hoy y mañana. Adiós. Gracias. Hermanos, que Adiós. la Hola, pasen muy gracias. bien. Dios la bendiga. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Adiós. Me viste aquí, mira.